Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Untumangan Santa Elena les desea muchas bendiciones. A día de hoy voy a hablar la diferencia que hay entre la 21 División Vudú, la santería y palo mayombe, ya que me lo habéis pedido. Las 21 División del Vudú, la santería y el palo mayombe son tres tradiciones espirituales afrocaribeñas con raíces africanas, pero cada una tiene sus propias creencias, prácticas y enfoques espirituales. 21 División del Vudú, origen e influencia del vudú africano, Dahomey, Benín y Yoruba, combinada con el catolicismo y creencias indígenas taínas en República Dominicana. Espíritu se trabaja con los misterios o loas que están organizados en 21 División. Ejemplo, Metre Sili, Anaísa Pie, Papa Candelo, Papa Leva, etc. Y se dividen en esa división que hoy no hablaremos de ello. Prácticas, uso de velas, ofrendas, rituales de trance y posesión espirituales. Enfoque, se centra en la relación con los loas para protección, orientación y solución de problemas. Santería, regla de Osa, Ifa, origen proviene de la religión Yoruba, Nigeria, mezclada con el catolicismo en Cuba durante la esclavitud. Espíritu, se veneran los orisas que representan fuerza de la naturaleza y aspecto de la vida. Ejemplo, Sango, Elegua, Yamaya, etc. Prácticas, iniciaciones, adivinación con caracoles, dilogun, sacrificios de animales, cantos y danzas rituales. Es una religión estructurada con iniciaciones y jerarquía. Su propósito es el desarrollo espiritual y la conexión con los orisas. Palo mayombe, origen basado en las creencias bantú, Congo, y desarrollado en Cuba. Espíritu se trabaja con los ingisi, espíritu de la naturaleza y de los muertos. Prácticas, uso de la nganga, caldero ritual con elementos naturales y espirituales, pactos con espíritus, adivinación con cocos y huesos. Se centra en la conexión con los muertos y la fuerza de la naturaleza para protección, sanación y trabajos espirituales. Cada sistema tiene su propia manera de trabajar con el mundo espiritual, aunque pueden compartir elementos como la música, la danza y el sincretismo con el catolicismo. Sus raíces y métodos son distintos nivel de compromiso. En la santería, regla de Osa y Fa, los principales espíritus con los que se trabaja son los orisas, que son deidades de origen yoruba asociadas con diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Además, se reconoce la presencia de egunes, espíritus de los muertos, y otras entidades espirituales. Orisas, deidades principales de la santería. Los orisas son fuerzas espirituales que actúan como intermediarios entre los humanos y Olodumare, Dios Supremo. Cada uno tiene su propia personalidad, dominio y símbolos. Algunos de los más importantes son el Egua, orisa del destino y los caminos. Es el primero en ser honrado en cualquier ceremonia. Ogun, orisa del hierro, la guerra y el trabajo, protector de los guerreros y trabajadores. Ochosin, orisa de la casa y la justicia. Trabaja junto con Ogun y el Egua. Obatala, padre de todos los orisas, representa la sabiduría, la paz y la pureza. Yamaya, orisa del mar, madre de la vida y protectora de las mujeres. Ochun, orisa del amor, la feminidad y los ríos, representa la belleza y la dulzura. Sango, orisa del trueno y el fuego y la virilidad, es un guerrero y protector. Oya, orisa del viento, los cementerios y los cambios. Babalue, orisa de la salud y las enfermedades. Orula, orumila, orisa de la sabiduría y la adivinación. Egunes, no Ogun. Egunes, espíritus de los muertos, son los espíritus de los difuntos que pueden influir en la vida de las personas. Se les honra en el culto a Egun, que está separado del culto a los orisas. Algunos practicantes trabajan con guías espirituales específicos como ancestros familiares o entidades que los acompañan. Otras entidades espirituales, Ewin y Ajofunes, espíritus errantes o negativos que pueden causar problemas. Arra Orun, espíritus que habitan en el cielo y pueden actuar como mensajero. En la santería, cada persona tiene una orisa tutelar que es su guía principal. Sin embargo, también se puede trabajar con otros orisas y espíritus según la necesidad y la evolución espiritual del practicante. En la santería, regla de Osa
Ifá, los sacrificios son una parte fundamental de la práctica, ya que se considera que los orisas se alimentan de la energía. Así que se les ofrece, los sacrificios pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la necesidad o el ritual. Tipos de sacrificio en la santería: ofrendas de comida y bebidas. Se ofrecen frutas y miel, dulces, arroz, maíz, pescado, entre otros alimentos según el orisa al que se le rinde tributo. Ejemplo, a Osun se le ofrece miel y calabaza, a Elewa caramelos y maíz tostado. Ofrendas vegetales y materiales se incluyen hierbas sagradas, flores, velas, tabacos, perfumes y otros elementos simbólicos. Las hierbas tienen un gran valor espiritual, como el rompezaragüey, la albahaca o la prodigiosa. Sacrificio de animales, Ebo. Se utiliza animales como gallinas, cibos, palomas, carneros, entre otros. El sacrificio se hace de manera ritual, siguiendo protocolos específicos, y la sangre se ofrece a los orisas. En muchos casos, la carne de animal se cocina y se comparte en una comida ritual, excepto en algunos sacrificios específicos. Sacrificios simbólicos. En algunas situaciones, en lugar de sacrificios de sangre, se pueden hacer ebo con coco, manteca de cacao o cascarilla. También se pueden ofrecer objetos personales, joyas, o realizar promesas de abstención o compromiso con la deidad. ¿Por qué se hacen sacrificios? Los sacrificios en la santería tienen varias funciones: agradar a los orisas y fortalecer el vínculo con ellos, pedir protección, salud, amor o éxito, limpiar energías negativas y abrir caminos, cumplir promesas o pactos espirituales. Cuando un orisa ayuda a una persona, esta debe devolverle la energía con una ofrenda. Los sacrificios siempre son realizados por santeros, babalawos o sacerdotes capacitados en ceremonias específicas, siguiendo reglas estrictas de respeto y tradición. En Palo Mayombe. En Palo Mayombe, los sacrificios son una parte central de los rituales, ya que se cree que los espíritus ingisi y los muertos, umpungos y egunes, se alimentan de la energía de las ofrendas, a diferencia de la santería. El Palo Mayombe trabaja más directamente con fuerzas espirituales relacionadas con la naturaleza y los muertos. Tipos de sacrificio en Palo Mayombe: ofrendas de comida y tabaco. Se ofrecen frutas, ron, miel, café, maíz, pescado y otros alimentos, según el espíritu al que se le rinde tributo. Ejemplo, a Sarabanda, similar a Ogún, se le ofrece ron, tabaco y carne. A Madre Agua, similar a Yamayá, se le dan pescado y dulces. Sacrificio de sangre, matanzas. Se utilizan animales como gallinas, palomas, chivos, cerdos y carneros. La sangre del sacrificio es ofrecida a la nganga, caldero sagrado, donde habita un espíritu o muerto pactado. La sangre representa el AC o la energía vital que fortalece a los espíritus y le permite actuar en el mundo terrenal. Sacrificios materiales y objetos personales. En ciertos rituales se pueden ofrecer objetos valiosos, prendas de ropa, tierra de cementerio, huesos o herramientas de metal. Algunos trabajos requieren enterramientos de objetos, muñecos o elementos simbólicos. Sacrificios espirituales y pactos. Algunas personas hacen promesa a los espíritus a cambio de protección, poder o favores. Se pueden realizar pactos con un espíritu de la nganga, comprometiéndose a seguir ciertas reglas o realizar ceremonias periódicas. ¿Por qué se hacen sacrificios en el Palo Mayombe? Los sacrificios tienen varios propósitos: fortalecer la nganga, el altar sagrado donde vive el espíritu, pedir favores y protección de los espíritus, romper maldiciones o limpiar energías negativas, atar o debilitar enemigos en trabajos, justicia o guerra espiritual. En Palo Mayombe, los sacrificios son el ritual complejos y deben ser realizados por sacerdotes iniciados, Tata Ingisi o Yaya Ingisi, con experiencia en el manejo de la nganga y los espíritus. En las 21 divisiones del vudú, los sacrificios y ofrendas son fundamentalmente para honrar a los misterios loas, fortalecer la conexión espiritual y pedir favores o protección. La energía de las ofrendas es vista como intercambio con los espíritus, quienes ayudan a los devotos en la vida cotidiana. Tipos de sacrificio en la 21 división. Ofrendas de comida y bebidas. Se ofrecen frutas,
dulces, cafés, ron, miel, arroz, pan, entre otros alimentos según el misterio. Ejemplo, a Metresini, similar a Ochun, se le ofrecen flores, miel y perfume. A Papá Candelo, espíritu de fuego y fuerza, se le dan ron, tabaco y carnes. A Papá Candelo, espíritu de fuego y fuerza, se le da ron, tabaco y carne. Velas y perfumes, se utiliza velas de diferentes colores según la división de misterio. Blancas, rojas, morada, etc. También se usan esencias y perfumes como agua florida, pachulí y agua bendita. Sacrificio de sangre, matanza de animales. Se sacrifican gallinas, palomas, chivos, cerdos, carneros y rituales específicos. La sangre se ofrece a los misterios como una entrega de energía vital AC. En algunos casos, la carne se cocina y se comparte en un banquete ritual. Baños y despojo con hierbas. Se utilizan baños de purificación con hierbas, miel, cascarilla y esencia para limpiar energías negativas. Los despojos pueden incluir sacrificios simbólicos como romper un huevo o limpiar el cuerpo con una gallina antes de sacrificarla. Sacrificios espirituales y promesas. Algunas personas hacen promesas a los loas, comprometiéndose a ciertas acciones a cambio de favores. Ejemplo, caminar descalzo a un altar, vestirse de un color específico, dejar de consumir ciertos alimentos o realizar una fiesta espiritual. ¿Por qué se hacen sacrificios en la 21 división? Los sacrificios tienen varias funciones: pedir protección, salud o éxito en la vida, agradar a los misterios y fortalecer la conexión con ellos, romper brujería, limpiezas espirituales y desbloqueos de caminos, cumplir promesas a los loas cuando han concedido un favor. Los sacrificios deben ser realizados por un sacerdote del vudú, conocido como Papa Bokor, Ungán o Mambo, quienes tienen el conocimiento de cómo trabajar con los misterios y manejar la energía espiritual de forma segura. La coronación en la santería, Palo Mayombe y la 21 división del vudú es un proceso de iniciación en el que una persona recibe la protección y guía de un espíritu o deidad. Sin embargo, el proceso, el propósito y la estructura varían en cada tradición. Coronación en la santería, regla de Osa Ifa, se le llama Kari Osa o hacerse santo. La persona se convierte en Iyawu, iniciado, y recibe a Osu Orisa, tutelar, quien lo guiará de por vida. Se requiere una ceremonia de 7 días en el que el iniciado debe vestir de blanco durante un año. Se recibe el eke, collares sagrados o los orun, pulseras de orula. La consagración es realizada por un padrino o una madrina, un grupo de santeros. Se sigue una estructura jerarquía con varios niveles de iniciación, como recibir los guerreros, el egua o un ososí y la mano de orula. Coronación en palo mayombe se conoce como rayamiento o jurar en palo. El iniciado es marcado con cortes rituales en la piel llamados firmas o rayas, que lo vinculan con un espíritu de la ganga, caldero sagrado. No hay un orisa tutelar, sino un espíritu ingisi, que guía y protege a la persona para ser tata ingisi, hombre o yayangisi, mujer, dependiendo de su linaje. La ceremonia es más enfocada en el trabajo con los espíritus y la naturaleza que en el culto a deidades. Coronación en la 21 división del vudú dominicano. Se llama cabeza montada o hacer caballo de misterio. El iniciado recibe a su misterio tutelar, quien puede montarlo, poseerlo espiritualmente durante rituales. Se utiliza pañuelos de colores, velas, perfumes, tabaco y música para invocar a los loas. La persona debe aprender a trabajar con los misterios, canalizando su energía para ayudar a otros. No hay un periodo de vestimenta blanco o blanca estricto como en la santería, pero se siguen ciertas reglas de purificación y promesas. Es menos estructurada que la santería y las iniciaciones pueden variar según la tradición del Papa Bokor o Ungán que la realice. Cada tradición tiene su propio sistema de iniciación, pero todas buscan conectar a la persona con lo espiritual y brindarle protección y poder. Claro, la persona se consagra a su orisa tutelar, quien la guía y protege espiritualmente. Se dice que nace de nuevo en la religión y se convierte en Iyawo, novicio. Pasos principales de Kari Osa.
consultas previas se hacen lecturas con caracoles, dilogún o con rula y fa para determinar si la persona está destinada a hacerse santo y que riza la corona. Entrega de eleques, collares sagrados. Son 5 collares que representan a Elewa, Obatala, Yamaya, Otsun y Changó. Marcan el primer contacto con los orisas, recibir los guerreros. La persona recibe las figuras de Elewa, Ogun, Ochosi y Osun para su protección. Ceremonia de consagración, 7 días. Se afeita la cabeza del iniciado, símbolo de renacimiento. Se hacen rituales de purificación y alimentación de los orisas. Se viste de blancos y pasa los 7 días en casa de su padrino, madrina, sin contacto con el mundo exterior. Año de Iyawu. Durante un año, el iniciado viste blanco, no puede ser tocado en la cabeza y sigue restricciones de comportamiento. Debe aprender a servir a su orisa y prepararse para el sacerdocio si desea avanzar. ¿Quién realiza la coronación? Un santero consagrado con experiencia, padrino o madrina y un grupo de sacerdotes que ayudan en la ceremonia. Coronación en el palo mayombe, rayamiento o jurarse en palo. Objetivo: ingresar en la religión y establecer un pacto con un espíritu de la nganga, caldero sagrado. A diferencia de la santería, aquí no se corona un orisa, sino que se trabaja directamente con los muertos y fuerza de la naturaleza. Consulta previa, un tata ingisi, sacerdote de palo. Consulta a los espíritus para ver si la persona está destinada a ser rayada. Ceremonia de rayamiento. Se hacen cortes rituales en la piel llamados firmas que representan un pacto de sangre con los espíritus. Se realizan rezos y cantos sagrados para jurar al iniciado en un munanzo. Casa espiritual de palo. Se le presenta a la nganga, prenda, que es el centro de poder de la práctica. Compromiso con la nganga. El iniciado se convierte en tata ingisi, hombre, o yaya ingisi, mujer. Aprende a trabajar con los espíritus, hacer consultas y ejecutar trabajos espirituales. No hay un periodo de vestimenta blanca ni restricción como en la santería. ¿Quién realiza la coronación? Una tata ingisi o yaya ingisi, que es el líder de un mundano,